El sonido metálico de los tacones sobre el mármol del aeropuerto marcaba un ritmo de poder. Las puertas automáticas se abrieron, y antes de que la luz del amanecer tocara el suelo, ya se escuchaban los susurros. Es él, el enano trillonario. Su nombre era Damián Ortega, un magnate de inversiones tecnológicas que había transformado cada fracaso ajeno en una oportunidad para sí mismo. No necesitaba presentación. Su imagen estaba en portadas, su firma movía mercados, su palabra valía más que cualquier moneda, pero lo que más pesaba de él no era su fortuna, era su ego. Con apenas 1,20 m de altura, Damián aprendió a dominar un mundo que lo miraba desde arriba. A los ojos de los demás, su estatura era un límite. Para él, era combustible. Había jurado que nunca más volvería a sentirse inferior a nadie, y cumplió esa promesa con una frialdad quirúrgica. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento estaba diseñado para recordarles a los demás quién mandaba. Aquel día, el jet privado de Damián estaba en mantenimiento. Un simple contratiempo, según su asistente, pero para él, una humillación. ¿Clase económica?, repitió con una sonrisa helada cuando el encargado de logística se lo dijo. Sí, señor Ortega, solo por hoy. El vuelo a Londres está lleno, pero conseguimos la primera fila de económica. Damián levantó una ceja, cerró el maletín con un clic que sonó como una sentencia y respondió. Perfecto. Que el mundo vea que hasta en el infierno sigo siendo el dueño del fuego. La sala de embarque se llenó de miradas, algunas de curiosidad, otras de miedo. Su traje de lino beige, el reloj de platino y los lentes oscuros contrastaban con las mochilas y los pasajes arrugados de los demás pasajeros. Su seguridad personal abría camino, y aún así, él prefería avanzar solo, como si disfrutara el silencio incómodo que lo precedía. Una azafata joven se acercó con una sonrisa profesional. Señor Ortega, si quiere, puedo hablar con la tripulación para... No, la interrumpió él sin mirarla. Si me toca volar con el resto del mundo, que el resto del mundo aprenda a comportarse. Subió al avión sin despedirse. El murmullo de los motores apenas comenzaba, cuando ya había causado un pequeño terremoto social a su alrededor. La pasajera del asiento contiguo, una mujer con un bebé de no más de 6 meses, trató de acomodarse con cuidado, intentando no incomodarlo. Damián la observó con una mezcla de fastidio y desprecio. «¿Tiene idea de con quién está sentada?», dijo en voz baja, sin apartar la mirada del celular. La mujer lo miró, confundida. «Lo siento, señor, pero este era el asiento asignado. Le aseguro que su asiento asignado me va a costar más de lo que gana en un año». Soltó una risa seca. «Solo espero que ese bebé sepa comportarse». La mujer apretó los labios, bajó la mirada y se limitó a cubrir al pequeño con una manta azul. El avión despegó. Damián abrió su computadora, revisó cifras, sonrió al ver cómo sus acciones subían incluso mientras el avión ascendía. Todo en su vida parecía seguir el mismo patrón, siempre arriba. Pero a los pocos minutos un sonido rompió el equilibrio perfecto. Un llanto, agudo, insistente, puro. El bebé comenzó a llorar con fuerza, como si el aire mismo se negara a sostener el vuelo. Los pasajeros voltearon, molestos. Damián cerró los ojos y exhaló, conteniendo una ira que parecía venir de años atrás. «Por favor, cállalo», susurró entre dientes. «Lo intento, señor, lo intento», dijo la madre meciendo al niño. «Intente más». La frialdad en su voz heló el pasillo. Minutos después, el llanto continuaba. Damián tocó el botón de llamada y la azafata apareció casi al instante. «Haga algo. Ese ruido no me deja pensar». «Señor, lo siento, pero los bebés no pueden controlarse del todo. Yo sí puedo controlarme». Su mirada fue una advertencia, pero no por mucho tiempo. La madre se encogió, visiblemente nerviosa. «Perdón, señor, es que él tiene miedo. Nunca ha volado antes». Damián soltó una carcajada irónica. «Miedo. A los 6 meses ya aprende a tener miedo. Excelente comienzo para otro inútil más en el mundo». Un silencio incómodo se apoderó del avión. La mujer se mordió el labio para no llorar. Un hombre detrás murmuró algo, pero el magnate lo fulminó con una sola mirada. Nadie se atrevió a intervenir. Durante 1 hora, Damián intentó concentrarse en sus negocios
ignorando los sollozos y las miradas de reprobación. Para él, la compasión era una pérdida de tiempo. La vida le había enseñado que solo los fuertes sobreviven, y él había pagado caro por llegar allí. No debía nada a nadie. Sin embargo, cuando el avión alcanzó su altitud máxima, el llanto del bebé cambió de tono. Ya no era irritante, era desesperado. Algo en el sonido rompió el blindaje invisible de Damián. Por primera vez en mucho tiempo, apartó la vista de su pantalla y miró al niño. La pequeña mano temblorosa buscaba el rostro de su madre, que intentaba calmarlo entre lágrimas. Por un instante fugaz, una imagen cruzó su mente. Una cuna vacía, una noche sin sueño, una promesa rota hace muchos años. Damián pestañeó confundido. Cerró la computadora y por un segundo, el poderoso enano trillonario dejó de ser de acero. Pero lo que estaba a punto de escuchar lo cambiaría todo. El murmullo del avión se volvió cómplice del fastidio general. No eran voces, eran cuchillos envainados detrás de bocas prudentes. Damián pulsó el respaldo, reclamando al silencio como si fuera un privilegio pagado en exceso. La madre, con ojeras y una paciencia trizada, arrullaba al niño mientras le besaba la frente húmeda. Tenía las manos agrietadas, uñas cortas, un abrigo barato que olía a jabón común y a urgencias. Sus ojos, sin embargo, guardaban una claridad obstinada, como esas lámparas que no se apagan ni con la tormenta. «Azafata», dijo Damián con esa modulación que hacía que cualquier petición sonara a orden. «Quiero cambiar de asiento, o mejor, cambien a la señora, y procuren que su compañía no vuelva a importunar». La tripulante respiró hondo, profesional, pero con una sombra de vergüenza ajena. «Señor Ortega, el vuelo va completo. Podemos ofrecerle tapones, música, un antifaz». «¿Un antifaz?», sonrió sin calor. «Deberían ofrecer dignidad, no algodón. Si no pueden, yo puedo. Pagaré para que alguien ceda su asiento. Lo que sea. Resuelvan». La azafata se inclinó hacia la madre. «Señora, lamento mucho la molestia. Si lo desea, podemos intentar ubicarla en la parte trasera. Tal vez allí el niño se calme». La mujer, a la defensiva, apretó al bebé contra el pecho. «No quiero molestar. Solo necesito un poco de tiempo. Él tiene los oídos sensibles. El despegue le dolió. Ya se va a calmar». Damián se inclinó lo suficiente como para invadir el espacio que no le pertenecía. «Señora, en el mundo real el tiempo es dinero, y usted le está robando el mío». La frase cayó con un peso húmedo. La mujer tragó saliva. «No le estoy robando nada. Estoy intentando que mi hijo deje de llorar. Intente mejor, porque hasta ahora lo único que ha logrado es exhibir su incapacidad». Un par de cabezas se volvieron con gesto reprobatorio. Un señor mayor carraspeó. Una joven apretó la mandíbula. El hombre del asiento trasero se animó. «Oiga, tampoco es para tanto. Es un bebé». Damián giró, lento, como un faro que decide a quién alumbrar. «Y usted es un turista que no entiende de prioridades. Este vuelo no es una guardería. Yo trabajo. Y cuando trabajo, el mundo avanza». La madre juntó valor desde una grieta invisible y lo miró a los ojos. No había agresión, había cansancio y una especie de firmeza que no pedía permiso. «Señor, entiendo que su tiempo es importante. El mío también. Y el de mi hijo más aún. No estoy aquí para molestarlo. Estoy aquí porque debo llegar, porque alguien nos espera al aterrizar. Si pudiera callarlo con un chasquido, créame que lo haría. Pero no puedo. Y usted, aunque tenga dinero, tampoco». La respuesta descolocó a algunos. Hubo un silencio de pasillo que olía a café tibio. Damián sonrió de lado, divertido por primera vez. Interesante. Un discurso moral en clase económica. ¿Quién la espera? ¿Un empleo mediocre? ¿Una cita con la resignación? «Nos espera un médico», contestó. «Y ojalá no tarde en ver a mi hijo». La frase flotó como una cinta que el viento se niega a soltar. Damián la cortó con la yema de su incredulidad. Todos los padres dicen lo mismo cuando quieren atención preferencial. No me manipule. Si de verdad necesitara un médico con urgencia, no estaría volando. Estaría en un hospital. No todos pueden elegir, dijo ella bajito. La azafata, incómoda,
intentó intervenir. Señor Ortega, tal vez podamos ofrecerle un café en la Galley, que estire las piernas, que respire. No necesito cafeína. Necesito eficacia, respondió. Hagan su trabajo. La mujer asintió, herida en su oficio, y se apartó. Damián volvió a la pantalla. El brillo de las cifras le restituyó la armadura. Tocó unas teclas, escribió a su asistente. Apenas aterrice, consigue que la aerolínea me pida disculpas por escrito y que me devuelvan en millas el ruido. Luego, sin aviso, inclinó la cabeza hacia la madre. ¿Sabe cuál es el problema? La gente como usted cree que la compasión es una obligación de los demás. No lo es. La compasión se gana. La mujer entornó los ojos, ni sumisa ni desafiante. La compasión se practica, sobre todo cuando se puede. El llanto, mientras tanto, había bajado de intensidad, como si el cansancio hubiera limado los bordes del dolor. La madre aprovechó para ofrecerle un biberón. El bebé, reacio, chupó apenas. Las turbinas zumbaban con una regularidad casi hipnótica. Los pasajeros, atrapados en el teatro sin telón, fingían leer, dormitar, mirar por la ventanilla. Nadie quería ser actor, pero todos eran público. Damián, que dominaba salas de juntas con una palabra, parecía incapaz de dominar aquel temblor íntimo que el llanto había despertado hacía un rato. Había una memoria que rozaba la piel como una pluma insistente, una habitación silenciosa, una cuna vacía, un perfume de hospital que no se va con el tiempo. Apretó los dientes hasta borrar la imagen, como quien apaga una alarma indeseada. El ego regresó entero, intacto. Entonces, señora, retomó ya sin paciencia, tomaré una decisión por usted. Le compraré su asiento. Se moverá atrás. Así todos ganamos. Dígame cuánto. La mujer acarició la frente del niño, que ahora respiraba con sobresaltos. No está en venta. Todo está en venta. No, mi hijo. Hubo un eco leve, casi una ovación contenida en el aire reciclado. Damián aspiró, molesto por el matiz de aplauso que no le pertenecía. Muy poético, muy inútil. Se inclinó hacia el pasillo y levantó la mano. En segundos apareció la jefa de cabina, con esa mezcla de autoridad gentil y cansancio diplomático. Señor Ortega, ¿en qué puedo asistirle? En restituirme el control de mi viaje. Cambien a la señora o cambien al avión. La mujer parpadeó, midiendo palabras. Señor, priorizamos la seguridad y la dignidad de todos. Un bebé llorando no es una emergencia. Si el ruido le resulta insoportable, podemos facilitarle otros recursos. El recurso soy yo, dijo él seco, y se les está yendo. La jefa de cabina supo que el límite había sido anunciado. Buscó a la madre con la mirada, como pidiéndole una tregua. La madre respiró hondo, como quien decide no rendirse ni pelear, solo sostener. Señora, ¿necesita algo? Agua tibia, si puede. Y, si me permite, dudó, una toalla limpia. Enseguida. Damián marcó un último golpe. Aprenda. El mundo no tiene tiempo para su fragilidad. Si no puede con un vuelo, no vuele. La madre bajó la mirada hacia su hijo y le susurró algo que nadie oyó. Cuando la alzó de nuevo, sus ojos eran un espejo sin rencor. Usted confunde fragilidad con amor. Y el amor, señor Ortega, no se mide por decibelios ni por tramos de asiento. Las palabras no lo hirieron en la superficie, cayeron más hondo, en un lugar que él mantenía tapiado. Sonrió, pero no con triunfo, sino con esa mueca que evita que una grieta se convierta en fisura. Se apoyó en el respaldo, cerró los ojos un instante. El avión siguió su ruta entre nubes como hojas arrancadas. En algún punto del cielo, más allá de las ventanillas, un destino afilaba su guión. Lo que él no sabía era que el destino estaba escuchando cada palabra. El silencio volvió, pero no era calma. Era un campo minado, donde cada respiración sonaba a detonación contenida. Damián fijó la vista en la pantalla, pero las letras se le escapaban, como si el texto se deshiciera antes de llegar a su mente. No lograba concentrarse. El eco de la frase de aquella mujer, «Usted confunde fragilidad con amor», lo perseguía como una gota insistente cayendo sobre piedra. Un nuevo sonido lo sacó de sus pensamientos. Un leve gemido. Miró de reojo. El bebé tenía la piel pálida, los labios azulados, y respiraba con dificultad.
La madre lo sostenía, angustiada, tratando de que reaccionara. La azafata regresó con el agua tibia y la toalla, pero al ver al pequeño, su rostro cambió. ¿Está bien?, preguntó alarmada. No, no lo sé, respondió la madre con la voz quebrada. No responde bien, no sé qué hacer. Damián se tensó. Miró alrededor, esperando que alguien interviniera. ¿No hay un médico a bordo?, gritó un pasajero desde atrás. Una mujer levantó la mano. Soy enfermera. Déjenme pasar. El pasillo se abrió con torpeza entre asientos y murmullos. La enfermera se arrodilló junto a la madre revisando al bebé. Tiene fiebre alta y está deshidratado. Necesitamos oxígeno ya. La azafata corrió hacia la parte delantera. Damián la siguió con la mirada, sin moverse, con el ceño fruncido. Por primera vez sintió algo parecido al miedo, no por el niño, sino por la sensación de no tener control. Esa emoción era territorio desconocido. Su respiración se aceleró. El capitán anunció por los altavoces. «Atención, pasajeros. Tenemos una situación médica a bordo. Solicitamos calma mientras nuestro personal atiende la emergencia». La mujer lloraba en silencio, meciendo al bebé que apenas se movía. La enfermera colocó la máscara de oxígeno que le trajo la azafata, pero el pequeño seguía débil. Necesita un médico de inmediato. Si no mejora en 10 minutos, habrá que hacer un aterrizaje de emergencia. Damián se quitó el cinturón y se puso de pie, intentando disimular el temblor de sus manos. ¿Qué tiene?, preguntó, con voz más baja de lo habitual. No lo sé, respondió la enfermera sin levantar la vista. Pero esto no es simple miedo. El enano trillonario miró a la madre, que ahora tenía el rostro bañado en lágrimas, y por primera vez en años no supo qué decir. Su instinto de mando, de superioridad, se disolvió entre las luces frías del avión. El bebé emitió un quejido más, débil, como un último esfuerzo. Entonces Damián dio un paso hacia adelante. «¿Qué necesitan?», preguntó. «Agua, toallas limpias, calma», respondió la enfermera. Él giró hacia la azafata y sin dudar ordenó: «Tráiganlo todo, lo que necesiten, y rápido». Su tono aún era de autoridad, pero algo había cambiado. Ya no sonaba como una orden para imponer poder, sino como una súplica disfrazada. Mientras la tripulación se movía, Damián se agachó junto a la mujer. «¿Qué le pasa a tu hijo?», preguntó, esta vez sin sarcasmo. «Tiene una cardiopatía», respondió ella con voz temblorosa. «Nació con el corazón más débil de lo normal. Hoy íbamos al hospital de Londres porque allí lo operarán, o lo intentarán». Las palabras lo golpearon como un relámpago. Un corazón débil. Sintió un nudo en la garganta. Su mente lo llevó, sin permiso, a una imagen que había enterrado hacía años. Una pequeña habitación de hospital, una mujer sosteniendo una incubadora diminuta, un bebé con tubos y máquinas. Su hijo, el hijo que nunca llegó a conocer, porque había decidido que los negocios no podían detenerse por una debilidad médica. Cerró los ojos. El zumbido del avión se mezcló con un eco lejano de culpa. La enfermera levantó la mirada. «Va a necesitar espacio. Siéntese en otro lado, señor». Pero Damián no se movió. «No, me quedo aquí». La madre lo miró, confundida. «¿Por qué?». «Porque», titubeó, «no quiero que esté solo». La frase salió torpe, improvisada, pero cargada de verdad. La madre asintió, agradecida, sin palabras. Los minutos pasaron lentos, tensos. La enfermera monitoreaba la respiración del bebé, la azafata sostenía el oxígeno y Damián simplemente observaba, no como empresario ni como magnate, como un hombre pequeño frente a un milagro frágil. El niño, poco a poco, empezó a tranquilizarse. El color regresó a sus mejillas. La madre respiró hondo por primera vez. «Gracias a Dios», susurró. Damián exhaló también, sin darse cuenta de que tenía los ojos húmedos. «No fue Dios», dijo en voz baja. «Fue suerte». La mujer lo miró con ternura. «¿Y si la suerte también tiene un corazón, señor Ortega?». Él apartó la mirada, incómodo. El avión continuaba su ruta, pero dentro de él, algo se había desplazado. Un engranaje invisible empezó a romperse. El ruido de las turbinas ya no sonaba igual. Ahora era un recordatorio de que hay cosas que ni el dinero puede controlar.
Intentó volver a su asiento, pero no pudo. Algo lo mantenía ahí, observando. El bebé dormía finalmente, respirando despacio, ajeno al caos que había provocado. Damián apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en cifras, ni en mercados, ni en poder. Solo en un corazón diminuto que latía con dificultad y en otro que, tal vez, había dejado de latir en él hacía mucho. A lo lejos, la voz del capitán volvió a sonar. Todo bajo control. Continuamos hacia Londres. Gracias por su colaboración. Pero dentro de Damián Ortega, el control había terminado. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. El resto del vuelo transcurrió envuelto en una calma engañosa, como esas noches en las que el mar parece dormir, pero debajo de la superficie algo ruge. Damián permanecía junto a la madre y el bebé, sin pronunciar palabra. Cada tanto, la mujer lo miraba de reojo, tal vez esperando otra de sus frases afiladas, pero lo único que encontraba era un silencio nuevo, incómodo, casi humano. Cuando aterrizaron en Londres, la tripulación anunció que una ambulancia esperaba en pista. Los pasajeros se quedaron en sus asientos mientras el personal ayudaba a la madre a bajar primero. Damián, por alguna razón que ni él comprendía, se levantó también. «Voy con ellos», dijo. «Señor Ortega, usted no puede», intervino la jefa de cabina. «Puedo», respondió, con esa voz que no admitía réplica. Pero esta vez no lo decía para imponerse, sino porque necesitaba hacerlo. El aire frío del amanecer londinense lo golpeó en el rostro al bajar las escalerillas. Vio cómo subían a la madre y al bebé en la ambulancia. La puerta se cerró, y el vehículo partió entre luces rojas que destellaban como latidos. Damián se quedó quieto, mirando hasta que desaparecieron. Su chofer lo esperaba a pocos metros junto al auto negro. «Señor, el hotel ya está listo. Llévame al hospital». «¿Al hospital?» «Sí, al que recibe ese vuelo. Averígualo». El hombre dudó, pero una mirada bastó. Durante el trayecto, Damián apoyó la cabeza en la ventanilla. La ciudad despertaba entre neblina y luces de escaparate. Por primera vez en mucho tiempo la gente le parecía real. Personas cruzando calles, riendo, corriendo, besándose en semáforos. No números, no clientes, no oportunidades. Seres. Llegó al hospital sin saber qué haría. En el vestíbulo reconoció a la mujer. Estaba sentada con el abrigo entre las manos, los ojos rojos, el rostro exhausto. Lo miró sorprendida. «¿Qué hace aquí?», preguntó con suavidad. «Quería saber cómo está». Ella suspiró. «Están estabilizándolo. Los médicos dicen que necesita una cirugía urgente. Si todo sale bien, podría vivir sin depender de máquinas, pero cuesta mucho dinero, más del que tengo». Damián asintió. «¿Cuánto?» «Demasiado». «Dígame el número». La mujer lo observó con cautela. «No vine a pedirle nada. Y yo no estoy ofreciendo limosna. Estoy haciendo algo que debería haber hecho hace mucho». «¿Qué?» «No mirar para otro lado». Ella lo miró largo rato, intentando entender. «¿Tiene hijos, señor Ortega?» Él tragó saliva. «Tuve uno». «¿Y dónde está?» «No lo sé». Sus palabras salieron despacio, quebradas. «Su madre se fue cuando yo decidí que los negocios eran más importantes». No volví a saber de ellos. Un silencio pesado llenó el pasillo. La mujer bajó la mirada. «Entonces sabe lo que es perder a alguien». «No lo supe hasta hoy». Los médicos salieron con una carpeta. «Necesitamos una decisión inmediata», dijo uno de ellos. «La cirugía es costosa y el hospital requiere una garantía para proceder». La madre abrió la boca, pero Damián la interrumpió. «Yo cubriré los gastos». «No, por favor, no tiene por qué». «Sí tengo». Lo dijo con una firmeza diferente, sin orgullo ni ego. «Lo hago porque quiero que viva». Firmó los documentos sin siquiera mirar la cifra. Luego se sentó en silencio, las manos entrelazadas, como un niño esperando un castigo. Las horas pasaron lentas. Cada sonido de monitor o paso de enfermera parecía retumbar dentro de su cabeza. Finalmente, un médico salió. «El niño está estable. La operación fue exitosa. Ahora solo necesita tiempo y reposo». La madre rompió en llanto. Lo abrazó sin pensarlo. Damián se quedó inmóvil, como si el gesto lo hubiera sorprendido más que cualquier caída en bolsa.
Gracias, susurró ella. No me agradezcas. No lo hice por ti. Lo sé, respondió. Lo hiciste por alguien que ya no está. Esa frase lo perforó. Quiso responder, pero no encontró palabras. Solo pudo asentir, mudo, con los ojos empañados. Horas después, el hospital se vació un poco. La mujer se quedó dormida junto a la camilla del niño. Damián la observó desde el pasillo, en silencio. Sintió que algo dentro de él, algo que había mantenido dormido durante años, empezaba a despertar. Su asistente lo llamó. «Señor Ortega, tiene una reunión con el ministro en 1 hora. Cancélala, pero es importante. No más que esto». Apagó el teléfono y volvió a mirar al niño. Por primera vez, se dio cuenta de que la vida no se mide en cuentas bancarias ni en columnas de beneficios. Se mide en segundos como ese, en el temblor de una respiración pequeña que lucha por seguir. Se acercó a la camilla, tocó la mano diminuta del bebé y sintió algo que no había sentido en décadas: vulnerabilidad. Y fue entonces cuando comprendió que la verdadera grandeza no era dominar el mundo, sino tener el valor de arrodillarse ante él. Por primera vez en su vida, entendió lo que era sentirse pequeño de verdad. El amanecer del día siguiente entró tímido por los ventanales del hospital. El cielo londinense, gris y húmedo, parecía reflejar el estado del corazón de Damián. Silencioso, en transición. La madre aún dormía en una silla junto a la cama, con la cabeza apoyada sobre el colchón. El bebé respiraba tranquilo, conectado a monitores que emitían pitidos suaves, casi rítmicos, como si el destino, por fin, hubiera decidido darle una tregua. Damián permanecía de pie, observando. Tenía el mismo traje del día anterior, pero ya no parecía un símbolo de poder. Era apenas una prenda que colgaba de un hombre que empezaba a entender el peso de sus decisiones. Cada tanto, miraba al niño, luego a la madre, y en ese ir y venir, encontraba preguntas que no sabía responder. Cuando la mujer despertó, lo encontró allí, inmóvil, con los ojos perdidos. «¿No ha dormido?», preguntó con voz suave. «Dormir no es algo que se me dé bien», respondió con una media sonrisa. «Supongo que tengo demasiado por lo que pensar». Ella asintió, despacio. «Los médicos dijeron que su hijo va a mejorar», agregó él. «Sí, dijeron que tendrá una vida normal si seguimos con los tratamientos». Hizo una pausa, respirando hondo. «No sé cómo agradecerle». «No lo haga», respondió rápido. «No quiero gratitud. Quiero entender algo». Ella lo miró, intrigada. «¿Entender qué? ¿Por qué me afectó tanto? ¿Por qué no pude irme del avión? ¿Por qué sentí que si ese niño moría, algo dentro de mí también moría con él?» La mujer no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana y dejó que la luz bañara su rostro cansado. «Quizás porque no todo está perdido dentro de usted. A veces, Dios usa el llanto de un niño para romper el silencio de un corazón endurecido». «No hables de Dios», replicó casi en automático. «Él no ha estado en mi vida desde hace mucho». «No», dijo ella. «Usted fue quien se fue de la suya». Las palabras lo golpearon como un eco viejo. Pensó en su infancia, en su madre trabajando horas para pagarle los estudios, en el niño que juró no volver a ser humillado, en el joven que cambió la ternura por ambición, la fe por control, y en el padre que nunca llegó a ser. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo miró. Decenas de llamadas perdidas, mensajes urgentes de su asistente, inversionistas, ministros, medios. El mundo que había construido lo reclamaba, pero por primera vez no sintió la presión de responder. Sintió libertad. «Voy a quedarme unos días más», dijo al fin. «¿Aquí?», preguntó la mujer sorprendida. «Sí, quiero asegurarme de que su hijo salga del hospital». «Eso no es necesario». «Para mí, sí lo es». Los días se convirtieron en semanas. Damián alquiló un pequeño apartamento cerca del hospital. Cada mañana pasaba a visitarlos, siempre con algo nuevo: juguetes, flores o simplemente silencio. Se sentaba junto a la cama y observaba cómo el niño se recuperaba, riendo cada vez que lo veía levantar las manos o balbucear algo. El personal médico empezó a conocerlo, ya no como el magnate de la prensa, sino como el hombre del niño de la habitación 203. Los enfermeros se sorprendían de su gentileza, los doctores de su humildad.
Nadie hubiera imaginado que aquel empresario temido podía sonreír así, sin cámaras ni contratos, solo por ver un pequeño corazón latir sin dolor. Una tarde, la madre se acercó con una carta. «Esto es para usted», dijo, tendiéndole el sobre. «¿Qué es?» «Mi manera de agradecerle. Ya le dije que no quiero agradecimientos». «No es un agradecimiento. Es una verdad». Damián abrió el sobre. Dentro había una hoja doblada y una fotografía. En la foto, el bebé, sonriendo, sostenía en su mano un pequeño osito de peluche. En la hoja, unas líneas escritas con caligrafía temblorosa. «Usted cambió el rumbo de nuestras vidas. Pero lo que tal vez no sabe es que también cambió la suya. El dinero puede comprar camas de hospital, pero solo un corazón dispuesto puede devolverle sentido al alma. No permita que la culpa lo haga mirar atrás. Mire hacia adelante, donde alguien aún puede necesitarlo». «Lucía». Damián cerró los ojos. No recordaba la última vez que había sentido una lágrima correrle por la mejilla. La dejó caer, sin resistencia. Esa noche, caminó por la ciudad. Las luces de Londres se reflejaban en los charcos del pavimento, y el viento frío lo hacía sentirse vivo. En su mente no había gráficos ni cifras, solo el sonido del llanto que lo había despertado de su propia ceguera. Al día siguiente, visitó una fundación pediátrica y pidió hablar con el director. «Quiero financiar un programa», dijo, «para niños con enfermedades cardíacas. Quiero que todos tengan la oportunidad de vivir, incluso los que no pueden pagar». «¿A nombre de su empresa?», preguntó el director. Damián negó con la cabeza. «No, a nombre de alguien más, de un niño que lloró en un vuelo, y me enseñó lo que es el valor de un corazón». El hombre asintió, emocionado. «¿Y cómo quiere llamar el programa?». Damián pensó unos segundos. Luego sonrió. «Proyecto Vida Pequeña». Y mientras firmaba los papeles, algo dentro de él sanó, lenta pero profundamente. No era solo redención, era renacimiento. Pero el destino aún tenía una última lección para él. Una que llegaría justo cuando creyó haber recuperado la paz. Pasaron algunos meses. Londres ya no era un lugar de negocios para Damián Ortega, sino un territorio de aprendizaje. Su empresa seguía funcionando. Sus cuentas crecían sin él mover un dedo, pero eso ya no le importaba. Había delegado el poder, había soltado el control, y por primera vez en décadas, respiraba sin el peso del éxito en los hombros. Cada tarde, caminaba hasta el hospital para visitar a Lucía y al pequeño Gabriel. Así se llamaba el niño que había cambiado su vida. El bebé ya podía sentarse solo, reía, jugaba con sus manos diminutas y lo recibía con una sonrisa que parecía borrarle todos los pecados del pasado. Lucía, más tranquila, siempre lo esperaba con café y una conversación sincera. Entre ellos se había tejido algo silencioso, una amistad improbable, nacida del dolor, sostenida por la gratitud y el perdón. Damián no la veía como una deuda ni como una promesa, sino como un recordatorio constante de que el alma también puede rehacerse cuando se atreve a mirar su propia ruina. Una tarde cualquiera, mientras jugaban con Gabriel, una enfermera entró corriendo a la sala. «Señor Ortega, hay un hombre afuera preguntando por usted. Dice que es urgente». Damián se levantó. «¿Quién es?». «Dice que es de la compañía, que su consejo directivo lo necesita de inmediato». Suspiró. La vida tenía maneras curiosas de probarlo. Salió al pasillo. Allí estaba su asistente, con traje oscuro y rostro preocupado. «Señor, los accionistas están presionando. Su ausencia prolongada ha causado pérdidas. Quieren su regreso. Hay decisiones que no pueden tomarse sin usted. Entonces que aprendan a decidir», respondió con calma. «No puede abandonarlo todo por...». Miró la sala, donde Lucía sostenía al niño. Por esto, repitió Damián, justamente, puedo abandonarlo todo». El asistente se quedó sin palabras. Damián dio media vuelta, pero antes de entrar de nuevo se detuvo. «Vende mis participaciones, todas». «¿Qué?». «Escuchaste bien. Quiero dedicarme al proyecto Vida Pequeña a tiempo completo. Pero eso lo dejará sin control, sin poder». «Exacto», dijo con una sonrisa tranquila. «Justo lo que necesito». Firmó los papeles esa misma semana. Su rostro desapareció de las portadas.
Los canales financieros dejaron de pronunciar su nombre, y los mismos que un día lo temieron ahora lo olvidaban. Pero Damián Ortega ya no necesitaba ser recordado por su riqueza. Quería ser recordado por su humanidad. El proyecto creció. En pocos meses, cientos de niños recibieron atención médica gratuita. Los hospitales comenzaron a llamarlo el ángel de los corazones pequeños. Pero él sabía que no era un ángel. Era un hombre que había aprendido, tarde pero a tiempo, que el verdadero milagro no es tenerlo todo, sino saber qué hacer cuando se pierde lo esencial. Un día, mientras salía del hospital, Lucía lo alcanzó en la puerta. «Damián», dijo con voz suave, «los doctores dicen que Gabriel puede irse a casa». Él sonrió. «Eso es una bendición». «Sí, pero…» hizo una pausa. «Antes de irnos, quiero que sepa algo. Cuando subí a ese avión, pensé que Dios me había abandonado, que nadie nos ayudaría, pero ahora sé que Él ya había puesto a alguien allí, justo a nuestro lado, aunque esa persona aún no lo supiera». Él la miró conmovido. «No fui yo, Lucía. Fue el destino, o tal vez Dios, como dices tú». «No», respondió ella, mirándolo directo a los ojos. «Fue usted, dejando que Dios volviera a hablarle». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tibias, verdaderas. Gabriel estiró sus manitos hacia él, riendo. Damián lo tomó en brazos y el pequeño apoyó su cabeza en su hombro, tranquilo, confiado. Fue entonces cuando el magnate, el hombre que había levantado imperios y comprado voluntades, comprendió algo simple y absoluto. Todo su poder, toda su fortuna, no valían nada comparados con ese instante. La tarde caía sobre la ciudad. El cielo gris se teñía de tonos dorados, y las campanas de una iglesia cercana marcaron la hora. Damián levantó la vista. «Gracias», susurró. Lucía lo escuchó. «¿Por qué?» «Por recordarme que, a veces, hay que sentarse en clase económica para aprender a volar de verdad». Ella sonrió. «¿Y qué hará ahora, señor Ortega?» «Seguiré volando», respondió. Pero esta vez, sin miedo a caer, caminaron juntos hacia la salida, con el viento moviendo suavemente los abrigos y el eco de los pasos resonando como un cierre perfecto de una historia que, en realidad, recién comenzaba. Y así, el hombre que lo tenía todo, descubrió que la verdadera riqueza no se mide en dinero sino en corazón,